Hola, mi nombre es Michelle Dayana Granados Hernández del grupo 3 de Mecánica y en este video junto con mi compañera Angie les estaremos dando una breve explicación de lo que es el sistema parabólico en sí. Hola, mi nombre es Angie Daniela Cuenca Saavedra, pertenezco al grupo 3 del Laboratorio de Mecánica y les estaré hablando a nivel general del movimiento parabólico. Hola, mi nombre es Giancarlo Infante Mariño, soy del grupo 3 del Laboratorio de Mecánica. En el video a mí me correspondió explicar la parte del software o programa que sirve para explicar de una forma didáctica el movimiento parabólico. Mi nombre es Lina Fernanda González Vargas, pertenezco al grupo 3 del Laboratorio de Mecánica y les estaré hablando sobre un ejemplo analítico de movimiento parabólico. Hablamos de movimiento parabólico cuando nos referimos al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, la cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al aire y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. A este también se le conoce como tiro oblicuo y es el movimiento propio de los proyectiles. En el eje X, el cuerpo se desplaza a velocidad constante en un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y, con una aceleración constante provocada por la gravedad, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este movimiento se caracteriza porque en el punto más alto no hay velocidad en el eje Y. En física suele denominarse proyectil a cualquier cuerpo lanzado en el espacio por la acción de una fuerza, por lo que el cuerpo en el movimiento parabólico puede ser cualquier cosa, una pelota de fútbol, de tenis, un dardo, un misil, y a todos estos los denominamos de forma genérica proyectiles. En el movimiento parabólico encontramos diferentes tipos dependiendo desde dónde empieza o acaba el movimiento del cuerpo, como por ejemplo, tenemos el movimiento parabólico completo, en el cual el cuerpo recorre una parábola completa empezando y acabando en el suelo. También tenemos el movimiento de media parábola, conocido como tiro parabólico horizontal, en el cual el cuerpo empieza el movimiento desde cierta altura y es lanzado parabólicamente con una fuerza horizontal en un punto que sería el punto más alto de la parábola completa ideal. Y también encontramos otros tipos de movimientos parabólicos, ya que existen muchos casos del movimiento parabólico, como por ejemplo el lanzamiento de una pelota desde el suelo a la terraza de una casa o el lanzamiento de una canasta de un jugador de baloncesto. Estos siempre son tramos de una teórica parábola completa y todos los elementos de los movimientos parabólicos se pueden calcular a partir del movimiento parabólico completo. Ahora empecemos a hablar de las componentes en nuestro movimiento. Comencemos con la velocidad. La velocidad inicial del cuerpo tiene dos componentes: la componente horizontal en el eje X y la componente vertical en el eje Y, por lo que el vector de la velocidad inicial es la suma de los dos vectores componentes y se representa con la siguiente fórmula. La componente horizontal de la velocidad en X es constante en toda la trayectoria, ya que es un movimiento rectilíneo uniforme. La componente vertical de la velocidad en Y disminuye inicialmente por la gravedad hasta hacerse nula en el punto más alto de la trayectoria. A partir de ese punto vuelve a crecer uniformemente acelerada por la gravedad. La fórmula de la velocidad en cualquier punto de la trayectoria es: de la fórmula de la velocidad también derivamos otras tales como... También encontramos la aceleración, la cual solamente está presente en la componente vertical. El movimiento horizontal es uniforme, mientras que sobre la componente Y influye la aceleración de la gravedad, que normalmente se considera igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que la gravedad hace que se frene el cuerpo cuando está subiendo y vuelva a acelerarse al descender y caer al suelo. Encontramos también componentes como la posición, en la cual intervienen las fórmulas de la posición del movimiento rectilíneo uniforme y la posición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El tiempo de vuelo, el cual es el que invierte el cuerpo proyectil en realizar un movimiento parabólico completo hasta llegar a la Tierra, es decir, a la misma altura del punto de salida. El alcance horizontal máximo al cual el cuerpo llegará cuando caiga al suelo, es decir, cuando la altura y vuelva a ser cero.
y la altura máxima, que es el punto en donde el cuerpo se encuentra en el punto más alto de su trayectoria y su componente vertical de la velocidad es nula. Hola, hoy les vengo a presentar un programa que sirve para representar de una manera más didáctica el movimiento parabólico. Este programa es muy sencillo, como logran observar, su interfaz no es tan complicada. En primera instancia, en el apartado derecho, observamos unas casillas, las que se pueden modificar. Aquí podemos introducir la altura inicial, la velocidad inicial, el ángulo de inclinación del movimiento parabólico, la masa del objeto y la aceleración gravitacional, que es la gravedad. También podemos observar que podemos ver las coordenadas del objeto en cualquier punto en la parábola. También podemos introducir los vectores de velocidad e igualmente podemos introducir también el vector de aceleración, que es la gravedad. Y también el programa nos facilita el tiempo de vuelo que demora esa partícula en realizar ese movimiento parabólico. Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, vamos a proceder a hacer un ejercicio, el cual será mostrado en pantalla a continuación. El ejercicio que vamos a trabajar con este programa es el que está en pantalla. Este dice: un portero de un equipo de fútbol desea saber qué tan lejos patea el balón desde su arquería. Él sabe que si quiere obtener la mayor distancia, debe patear con una inclinación de 45 grados. En las prácticas anteriores, él ya había hecho unos cálculos para hallar la velocidad con la que él patea el balón y llegó a la conclusión que patea con una velocidad de 23 metros sobre segundo. Él sabe que el balón tiene que pasar la mitad de la cancha. Esta mide 50 metros. Despreciando el rozamiento del aire, respondemos: A. Con los cálculos que el portero realizó, el balón pasará la mitad de la cancha. B. ¿Cuál es la distancia máxima que alcanza el balón? Teniendo en cuenta los datos que nos dice el ejercicio, que tenemos 23 metros sobre segundo como velocidad inicial y tenemos un ángulo de 45 grados. Entonces procedemos en el programa a modificar los datos. Aquí en el apartado de la casilla de velocidad introducimos 23 y en el ángulo de inclinación colocamos 45. Teniendo en cuenta que el peso de la pelota es aproximadamente de 1,5 kg, y teniendo en cuenta que para esta práctica se va a trabajar con una gravedad de 9.8. Entonces iniciamos el programa. Ahí se observa la pelota. Entonces aquí el programa nos permite saber cuánto fue su altura, su distancia horizontal máxima, que es la siguiente: 54 metros. También podemos volver a hacer el movimiento, pero con una animación lenta. Como se logra observar, a medida que se va moviendo la pelota, el programa nos va diciendo sus coordenadas en X y en Y, ahí como se puede observar. También podemos colocarle los vectores, pero no es necesario para este ejercicio. Y como se logra observar, el programa nos dice que el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que tardó lo del balón en caer, fue de 319 segundos. Y nos dice que la distancia horizontal, la distancia máxima, es de 54 metros.
Ahora nos dirigimos al ejercicio. Y respondemos la pregunta A. Con los cálculos que el portero realizó, el balón pasará a la mitad de la cancha. Eso es cierto, ya que el programa nos arrojó que la distancia horizontal máxima que el balón tendría era de 54 metros. Teniendo en cuenta que la mitad de la cancha es de 50, el balón sí pasará a la mitad de la cancha. Ahora la B. ¿Cuál es la distancia máxima alcanzada por el balón? Como lo dije anteriormente, es de 54 metros. Continuando con lo que les explicó mi compañero anteriormente, voy a explicarles un ejercicio analítico del movimiento parabólico. El ejercicio dice: un portero novato de un equipo de fútbol desea saber qué tan lejos patea el balón desde su arquería. Él sabe que si quiere obtener la mayor distancia, debe patear con una inclinación de 45 grados. En las prácticas anteriores, él ya había hecho unos cálculos para hallar la velocidad con la que pateaba el balón. Llegó a la conclusión que patea con una velocidad de 23 metros sobre segundos. Él sabe que tiene el balón que pasar la mitad de la cancha, ya que esta mide 50 metros. Despreciando el rozamiento del aire, responda: A. Con los cálculos que el portero realizó, ¿el balón pasará a la mitad de la cancha? Y B. ¿Cuál es la distancia máxima que alcanzará el balón? Para hallar la distancia máxima que alcanza el balón, tenemos que sacar los siguientes datos. Datos que nos ayudarán a saber si la distancia máxima fue algo corta o algo promedio. Para eso sacamos la velocidad inicial, que es de 23 metros sobre segundos. La inclinación del ángulo, que son 45 grados. Distancia máxima horizontal, que son los 50 metros. Y los 9.8 metros sobre segundos al cuadrado de la gravedad. Ya obtenidos estos datos, pasamos a la fórmula, que es la fórmula que vamos a proceder a realizar para saber la distancia máxima obtenida. Aquí reemplazamos estos valores que acá por los que nos dieron en el enunciado anterior, que son los 23 metros sobre segundos, el seno por 2 por 45 grados sobre 9.8, que es lo que nos va a dar aquí de resultado, ya después de hecho el procedimiento, en la siguiente fórmula. Este resultado es el que nos dice cuál fue la distancia máxima a la que llegó el balón. Obtenido eso, ya podemos pasar a lo siguiente. Por otro lado, el movimiento parabólico es un movimiento uniformemente acelerado, pues ya que puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos que lo componen de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado vertical. Pues el que estamos trabajando en este momento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical. El tiro parabólico tiene las siguientes características. Los ángulos de salida y de llegada son iguales, siempre que la altura de salida y de llegada sean iguales. La mayor distancia cubierta o alcance se logra con ángulos de salida de 45 grados. Para lograr la mayor distancia fijada en el ángulo, el factor más importante siempre será la velocidad. Se puede analizar el movimiento en vertical independientemente del horizontal, y la componente horizontal se mantiene siempre constante. La fórmula para hallar el alcance máximo es la fórmula que vemos aquí a continuación, que fue la misma con la que trabajamos el ejercicio anterior para llegar a saber el alcance máximo del balón. Respondiendo a las preguntas que hay en el enunciado, con los cálculos que el portero realizó, ¿es posible que el balón pase la mitad de la cancha? Sí fue posible, ya que dicha velocidad y el dicho ángulo superan los 50 metros, que es la mitad de la cancha, como es mencionado en el enunciado. B.
¿Cuál es la distancia máxima que alcanza el balón? La distancia máxima que alcanzó el balón fue de 53.979 metros sobre segundos al cuadrado. Esta distancia máxima fue la que hicimos en los datos recolectados del enunciado, ya que fue con la que utilizamos la fórmula y ese fue el resultado que nos dio. Muchas gracias.